noches. Así empieza 1 más 1, 3. Santiago Cuño, muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Nora Briosa? Feliz Día de la Mujer. Ay, muchas para gracias. usted y para todas las señoras y señoritas que nos siguen hace mucho tiempo ya, ¿eh? Exactamente. A todas las mujeres, un beso enorme. Feliz día. Además, un día donde también se trata de hablar acerca de la violencia de género, además de festejar el Día de la Mujer. Ojalá que no sean solo conmemoraciones o recordatorios y se transformen en una realidad todos los días de justicia, ¿no? Exactamente. Bueno, una semana que fue muy fuerte en materia política, también para el sentimiento de América Latina con la muerte de Hugo Chávez, Santiago. ¿Cambian los paradigmas para Latinoamérica sin la presencia física de Chávez o nació un proceso revolucionario con continuidad histórica? Es la discusión que vamos a plantear hoy, lo vamos a hacer en profundidad. ¿Y qué paradigma, no? Tenemos un mundo que hoy está sin Papa y sin Chávez. Parecería que los liderazgos fuertes que de alguna manera mantienen el equilibrio mundial están vacantes. Vamos a hablar y analizar cómo puede afectar la muerte de Hugo Chávez a todo el panorama internacional, político, América Latina y a la Argentina, con Carolina Barrios, que es analista internacional. También vamos a estar con Carlos Ciapina, que es vicedecano de la Facultad de la Universidad de La Plata, y Atilio Borón, gran amigo de Hugo Chávez, politicólogo y sociólogo argentino. En un ratito nada más. Pero antes, no sé, viste que acá siempre te vienen a buscar, no sé, vos tenés tanta gente que te quiere, que te busca. Bueno, pero forma parte del oficio, de la profesión, sí, ¿no? Se dan amigos por televisión. Sí, pero amigos medios militares, no sé qué pasó. A Mira ver. acá, hola, Otra buenas noches. vez. ¿Cómo estás? Bien, Escúcheme, muy bien. ¿usted viene de decano otra vez? No, esta vez vengo de Gendarme Burgos. ¿Usted es gendarme? Sí, la Gendarme Burgos. ¿Y a qué viene? Porque yo no esperaba un gendarme acá en pantalla hoy. Vengo a avisarles que lo que digan, hagan u opinen será usado en su contra. Ah, ¿Perdón? bueno. ¿Qué es, una amenaza? Así es. Una amenaza. Bueno. Así directamente. ¿Me puede explicar qué es esa remera ridícula que se puso? Proyecto X igual K. ¿Qué ¿Qué es querrá una fórmula decir? química, matemática? ¿Qué estudian en la facultad de ingeniería? ¿Qué es eso? ¿Lo que usted está leyendo? Usted vino a amenazarnos. Sí. Bueno, váyase de acá, por favor. Gracias. Es presentable. Sí, no advertirnos, Amenazarnos. amenazarnos directamente. Qué terrible. No irás a aparecer en uno de los informes X, ¿no? No, esperemos que no. No sos luchadora social, ni política, ni candidata. No por ahora, pero nunca se sabe. Esperemos Bueno. que no estar en esos expedientes X. Si necesitan la grabación de este programa, la piden, se la damos, ¿eh? Sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Vamos? Vamos, ¿Sí? dale. ¿Derecho? Bueno, vamos. Bueno, Nora, te toca a vos presentar. Bueno, Atilio Borón, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Por favor. Muchísimas gracias. Estábamos recién hablando fuera de cámara un poco toda la repercusión que tiene lo que vos escribiste en estos últimos días, en esta despedida, la conmoción que significó para vos que sos amigo. Sí. ¿Querés contarnos cómo lo conociste a Chávez? Mira, sí, lo conocí en una feria del libro en Caracas. Yo en esa época, en el año 2001, dirigía un organismo regional de ciencias sociales en América Latina llamado Claxo. Nosotros íbamos a las ferias del libro de toda América Latina, un poco difundiendo la producción de los científicos sociales de la región. Y ahí, en la Feria del Libro de Caracas, apareció en un momento determinado, vimos un torbellino que se acercaba y de repente era Chávez. Y bueno, llegó al stand donde estábamos con algunos funcionarios de la organización, con todos los libros nuestros, etc. Se puso a ver los libros, conversó con nosotros, eligió 4 o 5 libros, se los quisimos obsequiar, rechazó de plano, de ninguna manera dijo cuánto es, no, pero presidente, por favor, no. Sacó el dinero de su bolsillo, no es que le dijo a otro dale, pagale, no, sí. Pagó él, y eso fue un jueves. Y me acuerdo, para mi sorpresa, que el domingo, en el Aló Presidente, empezó a comentar esos libros. Qué bárbaro. Y los había leído. Porque yo esos libros los conocía, eran libros que publicábamos nosotros, yo un poco le daba la mirada editorial. El hombre los había leído y los estaba comentando, digamos,
muy bien, aplicando, digamos, esas ideas así a la problemática concreta de su país. Es cierto, ¿no? que él resaltaba, dicen que él resaltaba los No, libros, no te imaginas. Sí, sí, los sí. estudiaba. Es uno de los pocos grandes lectores, ¿no? Claro, él por ejemplo, le dabas un libro, lo leía y tenía enfrente a su escritorio, tenía un conjunto de lápices comunes de grafito, bolígrafos de diferentes colores y resaltadores de diferentes colores. Ahora, yo tengo un par de dudas. Chávez era entonces culto, no informado. Era muy culto, era un gran lector. Fíjate que hay una diferencia, por ejemplo, entre Chávez y Fidel. ¿Qué lee Fidel? Libros de ciencia. Fidel no lee mucho de filosofía, por supuesto alguna que otra cosa, pero a Fidel le apasiona las ciencias, y sobre todo la astronomía, las ciencias físicas, las nuevas ciencias. Ahora se dedica a leer eso, digamos, de una manera, bueno, sobre todo que hace ya años que no ejerce el gobierno, así que en cambio Chávez es más una formación filosófica y leía mucho, mucho, mucho. O sea que lo de Chávez no es únicamente, para ponerlo en términos burdos y disculpando las comparaciones, billetera mata galán. No es el petróleo lo que lo transformó en un líder, No, sino claro, que estaba preparado para ejercer el liderazgo. Mira, él era desde chiquito, fue una persona realmente un superdotado en términos intelectuales. Hay una anécdota que lo pinta todo. Él de chico es hijo de una familia de maestros rurales muy pobres en general. Los padres iban rotando diferentes escuelas en el campo y a él lo cría una abuela, la abuela era india, ¿no es cierto? Y cuando él llega a los 6 años, tiene que ir al colegio, una pequeña escuelita rural, la reglamentación era que no podía asistir ningún chico que no tuviera calzado. Y él iba o descalzo o con lo que se llama guaraches allá en Venezuela, que serían como una especie de... Una alpargata o sandalias así, ¿no es cierto? Y la abuela esta, desesperada porque se le daba cuenta de que el chiquito tenía mucho potencial, entonces se va hasta el pueblo, que no estaba tan cerca, y le ofrece a un señor que acababa de poner una heladería que le iba a llevar frutas muy frescas, muy seleccionadas para que hiciera helado, pero que por favor a cambio le anticipara algo para comprarle unos zapatitos a este chico, que era Hugo Chávez. Por eso él quizás entendía la pobreza, los pobres, Totalmente. porque digo, durante todo su discurso y en su vida política siempre habló de los Pero pobres. además fíjate, ¿qué pasa cuando el chico entra a la escuela? A partir de ese momento, los 7 años abanderado, el mejor alumno de la escuela. ¿Te das cuenta? Y después en el colegio militar le pasa lo mismo. Ahora, este hombre culto y preparado para gobernar, ¿aprendió a ejercitar los cambios a través del tiempo? O sea, ¿fue cambiando, evolucionando? Sí. No era lo mismo él, digamos, cuando vos lees las cosas que él decía y que él pensaba en el 99. Cuando él arma su primer gabinete en el 99, es un gabinete, digamos, de tecnócratas, si querés, ¿no es cierto? Y después va cambiando, a medida que ve que aquello no funciona, empieza a cambiar. ¿Me deja Sí, que le presente a un Chávez por Chávez, pero del año 98? A ver. A ver qué decía. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Si es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Bueno, se ríe, Atilio. Fue cambiando. Cambió mucho. ¿Cuba Bueno, se democratizó o él se transformó en dictador? No, yo creo que no. Yo diría primero lo siguiente. Él, evidentemente, que su origen es un origen militar. Su formación, una formación militar, nacionalismo militar, y nunca intentó él avanzar por una vía distinta a la que podemos llamar un nacionalismo reformista, ¿verdad? Pero después se tropezó con la realidad. La realidad es que le hacen un golpe de Estado en el 2002. Cuando el pueblo lo rescata de ese golpe de Estado, el pueblo y las Fuerzas Armadas, cuidado, ¿no? Las dos cosas, después le hacen un paro petrolero, le paralizan la producción de petróleo durante 4 meses.
Y ahí se da cuenta que el imperialismo existe, que la oposición no es democrática, que no le va a tolerar ningún programa de cambio, que el hecho de que él combata el analfabetismo es inaceptable porque, como decía Lula hace poco en una reunión internacional muy interesante, decía, nada es más ofensivo para los ricos de Brasil que el pobre sepa leer y escribir, que el pobre pueda viajar en avión, dice, eso es una ofensa incalificable. Lo decía Lula, ¿no es cierto?, claro. hace un mes. Y él descubrió todo eso y de repente descubre que Cuba no es ese monstruo que le pintaban, ¿no es cierto?, que es un modelo democrático de diferente tipo. Lo digo esto muy cuidadosamente porque un profesor norteamericano, que es uno de los llamados los padres de la ciencia política moderna, yo soy politólogo, me eduqué en Estados Unidos, ahí hice mi doctorado, y este hombre, Robert Dahl, es una referencia obligada, y él estuvo en Cuba, y después de eso hizo unas reflexiones muy interesantes hablando de que no hay un solo modelo democrático, sino que hay varios, y que tendríamos que abrirnos la cabeza para pensar de que, por ejemplo, una cosa propia de la democracia es que no haya mucha diferencia entre los gobernantes y los gobernados. Sí. Y él dice, en mi país, decía Dahl, en los Estados Unidos, la diferencia es abismal. Y en Cuba prácticamente la diferencia es muy pequeña. Y es otra forma de democracia. Es otra forma. Con presidentes ricos y pueblos pobres no se aplica la democracia. Exactamente. Presidentes ricos y pueblos pobres. Y fíjese usted que una de las cosas que ha venido ocurriendo en muchos países de América Latina con la transición es que en realidad ha habido un enriquecimiento de la dirigencia política. ¿Eso incluye a Cristina Kirchner? Incluye a todos los presidentes y a todos los parlamentarios también. Usted piense, por ejemplo, la diferencia que hay en países como, digo, Argentina es un caso, pero no es más extremo. Piense, por ejemplo, el caso de México. ¿No es cierto? ¿Cuánto gana un parlamentario en México de base? Sueldo básico mínimo son $15.000 al mes. En un país en donde el mexicano medio no llega a ganar en un año $8.000. Entonces, digamos, ¿qué clase de democracia es esa? Digo, hay un problema, digamos, muy serio que tenemos nosotros con las concepciones de la democracia que tienen que ser reexaminadas a la luz de, bueno, estas realidades contemporáneas. Sería el presidente de Uruguay hoy el gran ejemplo. Él es yo diría que él es una especie de rara avis, una especie de rara avis. Pero bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta también lo siguiente, este medio por el cual estamos comunicándonos ahora, es un medio que ha logrado encarecer la política de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Y porque hoy en día los sociólogos han estudiado el papel de la televisión y la televisión es la gran influenciadora, la gran formadora de opinión. Claro. Entonces, cuando no hay acceso igualitario a ese medio, la competencia es desleal. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos. La Corte Suprema ahora derogó una ley que hacía obligatorio poner ciertos límites al financiamiento de las candidaturas. ¿Sobre la base de qué? Diciendo que es el respeto al derecho a la propiedad privada. Que cada cual, si quiere donar para un candidato $100 millones lo puede hacer. Con lo cual, digamos, se desnaturaliza el proceso democrático. ¿Se puede pensar en una democracia en países teocráticos como Irán? Yo personalmente, a mí la teocracia no me gusta. A mí me gustan los estados laicos, definitivamente. Creo que el Estado tiene que ser laico. Irán no es el único Estado teocrático. No, digo, pero ¿se aplicarían ese concepto sí. de democracias distintas a una democracia teocrática? A mí personalmente me parece que es una concepción debilitada de la democracia. Ahora, lo mismo puede aplicar al caso de Israel. Digo, en Israel uno no puede tener un certificado matrimonial si no se casa ante un rabino, lo cual es un absurdo, porque la verdad que el pueblo de Israel tendría que tener la suficiente habilidad como para darse cuenta de que, bueno, el laicismo es una conquista a la humanidad, ¿no es cierto? Que si alguien quiere casarse con un rabino, perfecto, pero si no, se debe casar con la autoridad civil y eso es válido. O sea, el tema de la teocracia es un tema que cruza todo Medio Oriente y cruza al mundo musulmán y al mundo no musulmán también. Pregunto, ¿quién sería la continuidad de Chávez? Digo, ese liderazgo. ¿Hay alguien que lo represente en América Latina? Mire, Chávez es irreemplazable, porque el carisma no es un fenómeno que se pueda transmitir burocráticamente. El carisma es algo que usted lo tiene o no lo tiene, ¿no es cierto? En Venezuela lo va a reemplazar Maduro. Maduro va a ganar las elecciones, va a ganar cómodamente las elecciones. Han sido fijadas ahora para el 14 de abril, creo que hay una ratificación en este momento, ¿no es cierto? Pero en el resto de América Latina no hay nadie que tenga ese empuje que tenía Chávez. Entonces, me parece que en un cierto sentido esto obliga a una institucionalización de los acuerdos que hay en el marco de UNASUR, en donde ya no va a haber uno que empuje tanto como era Chávez, que a veces era un torrente, y los presidentes van a tener que tener más protagonismo todos. La última, se la hago al amigo. ¿Le duele la partida de Chávez? Muchísimo.
porque Chávez, aparte de ser una persona que se ha ganado un lugar extraordinario en la historia de América Latina, era un gran amigo personal. O sea, un doble duelo, me dolió muchísimo y era una persona entrañable. Aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo, y yo le digo una cosa, yo cuando él sale de prisión y viene acá y me dijeron, Chávez te quiere ver, yo no lo quise recibir, para nada, porque lo asociaba a los carapintadas argentinos, dije yo con esa gente no hablo. Por suerte, antes de la muerte, mucho antes de la muerte, tuve ocasión de decirle la historia y él tuvo una enorme generosidad. Escuchó la historia, me abrazó y me dijo yo hubiera hecho lo mismo. Un placer, las condolencias, y yo estuve con él en ese viaje. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Vamos a seguir exactamente con Chávez. Vamos Hoy a seguir es hablando de este Chávez tema. seguramente el tema central. Y ahora, ¿con quién seguimos, Nora? Carolina Barros, que es directora de Buenos Aires Herald, permiso, y Carlos Ciapina, ¿no? Decíamos, vicedecano de la Facultad de la Universidad de La Plata. Muchas gracias. Bienvenidos ambos. Vamos a empezar por el facultativo, ¿te parece? Bueno, cómo no. ¿Qué se siente de la partida de Chávez en términos de lo que ha sido esta inmensa conmoción popular, ¿no? Que tiene que ver también y atraviesa todos los sectores populares que accedieron a la educación con Chávez en Venezuela por primera vez? Sí, lo que se siente es personalmente un dolor muy grande y también una sensación que, digamos, muy fuerte en el pueblo venezolano, pero también en el contexto latinoamericano, ¿no? Me parece que allá hay un cambio que es interesante, ver un cambio que es profundo, creo yo, un cambio cultural en el sentido de no sentimos que se ha ido un presidente de otro país, sino que sentimos que se ha ido un líder nuestro, ¿no? de nuestra América. En ese sentido creo que hay un cambio de época y que se evidencia no solo con las muestras de dolor en la propia Venezuela, sino en el resto de los países de la región. Sí, uno pensaba, por ejemplo, en la militancia, ¿no? Sobre todo en Argentina, kirchnerista, realmente es cierto, es como un personaje propio, como que no fuera de otro país, que fuera una idea propia, un ideal propio, sí, que se pierde. En cierto sentido, en la militancia kirchnerista y también la militancia de otros orígenes y de otros sentidos, ¿no? Podríamos llamar desde la izquierda hasta la centroizquierda. Chávez recoge, es apasionante escuchar sus discursos. Yo he tenido la suerte de escucharlo en la facultad cuando recibió el premio Rodolfo Walsh. Digamos, simbólicamente él rescata, por eso la militancia también lo rescata en toda América Latina, rescata la mejor tradición desde Bolívar, pasando por San Martín, por Martí, por Sandino, por el Che, digamos. Rescata la mejor tradición del intento de transformación de la matriz social en América Latina. Ahora, para aquellos, por ejemplo, yo que no coincido con el Che Guevara, o analizo a Martí desde la cultura y no desde la política, o no me cae bien Fidel Castro, y sí respeto el dolor del pueblo venezolano, que claramente marca un liderazgo indiscutido, porque el dolor de los pueblos no se discute. ¿Qué deja Chávez en la economía venezolana a partir de todo esto? Una gran crisis. ¿Esa crisis es el precio de ese liderazgo? Bueno, depende de la apreciación que tengamos sobre qué es una economía en crisis y qué no es una economía en crisis. Un 50% de devaluación. ¿No? Claro. Que es una medida ortodoxa liberal. Sí. Un 20% del déficit del PBI. Sí. Un 35% de inflación. Bien. Sí. Un Yo 30% de los pobres que no tienen vivienda propia. Claro, pero antes había un... No, hubo mejoras. Pero hubo eso es lo que dijo. sustanciales, 14 ¿no? años de petrodólares y de muy buena intención de Chávez, muy buena conexión con los pobres, dándole un lugar no solo en su corazón, sino en el discurso que él daba, visitándolos, a diferencia de otros mandatarios, se ocupó de los pobres, estaba con ellos, pero una pésima administración. Yo creo que en ese sentido todo depende para qué entendemos que es la economía, pero sí claramente creo que Chávez transformó a Venezuela de una república a una república democrática. Son dos cosas diferentes, ¿no? Venezuela era una república rica, pero no era una democracia. La mayoría de la población participaba poco y nada de la política, las tasas de analfabetismo eran altas, siendo quizás el país que por PBI en relación a la población era el más rico de América Latina. El acceso a la salud era bajísimo. Yo te digo, cubro Venezuela bastante seguido. La última vez que estuve fue para la elección.
Y está bien, eran tiempos electorales, como siempre ocurre, el gobierno de turno y que quiere ser reelecto inyecta más y más dinero para poder lucirse. Yo vi lo que es la misión vivienda y vi lo que son las misiones dedicadas a la salud. No las primeras misiones que hacían con los médicos cubanos o paramédicos cubanos, que eran unos hexágonos pequeños. Son los centros como pequeños hospitales, incluso hasta en los barrios de los ricos o de los majunches, como diría Chávez. Digamos, era gente una que no tenía perfección, acceso, ¿no? ¿no? Y No en tenía eso acceso a le la ha dado salud. acceso, pero Claro. lo que yo digo, en el camino... ¿En qué pensás que se equivoca? Después de 14 años, es decir, acá hay algo, ¿qué es lo que viene después? Es el post-chavismo o el chavismo sin Chávez. Maduro puede encarnar, seguir con la estela, lo que irradió Chávez, de conexión con la gente, de carisma, de saber ocupar la cámara, de sentir el pueblo realmente. Maduro viene del pueblo, sí, pero no es un llanero como Chávez y no es sobre todo, porque acá no nos olvidemos, es una democracia, pero con un presidente que viene de las filas militares, que cohesionó su poder con las Fuerzas Armadas Bolivarianas al lado de él y que ahora podrían estar divididas. No se sabe cómo va a jugar Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, que es el hombre que tiene mayor injerencia sobre las Fuerzas Armadas. Sí. Pero en esto Chávez y en todo lo que él remitió siempre a su mesianismo, si querés, y esta conexión con la gente y esta revolución permanente, se refirió y siempre se ancló sobre la historia de América Latina del siglo XIX, la de la liberación, la de la independencia, que fue una revolución militar, por las armas. Entonces, ¿cómo hace ahora el seguidor de Chávez o el post-chavismo para seguir en una democracia sin tener que apoyarse tanto en las Fuerzas Armadas? Igualmente lo votaron, ¿no? Hubo elecciones. Sí. No, que sí, claramente hay un componente de las Fuerzas Armadas muy presente, las Fuerzas Armadas bolivarianas, que ahora yo creo que el apoyo popular, el voto popular fue siempre masivo en estas 14 elecciones que hubo en Venezuela. Chávez enfermo logró un 55, es decir, ese es el piso de Chávez. Claro, yo creo que en ese sentido, bueno, como todo proceso popular en América Latina, también hay que tener cierta, o al menos algunos de nosotros tenemos confianza en las decisiones del pueblo, ¿no? A través de sus líderes. En este caso, obviamente, la figura de Chávez es tan inmensa y abre tantas puntas que nos parece que, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Más allá de... Le pregunto puntualmente, recién nos abría el análisis desde lo que es la politología. ¿Qué diferencia tiene Chávez con los Carapintadas o con Oviedo? Surgido de un episodio militar de iguales características. Yo creo que son sustanciales, son enormes y a medida que transcurrió el tiempo se hicieron más visibles. Me parece que el movimiento de los Carapintadas era son incomparables, diría yo, ¿no? Porque casi que me cuesta juntar el análisis, pero el movimiento Carapintadas era una mezcla de resabios, de reivindicaciones de la dictadura genocida, con algunas expresiones del nacionalismo ultraconservador. Así que en ese sentido, digamos, es una expresión muy elitista de la política expresada a través de esas Fuerzas Armadas. Y en el caso de Oviedo es una construcción más compleja, quizás porque es un hombre que el establishment paraguayo lo resistió, ¿no? Porque tenía buena llegada al campesino y a los pueblos guaraníes, hablaba el doble idioma, el castellano y guaraní. Quizás en ese sentido hay más acercamiento a una figura, aunque no hemos podido ver qué hubiera hecho de haber llegado al gobierno, ¿no? Pero yo creo que claramente son expresiones muy diferentes, ¿no? El compromiso democrático de Chávez se mantuvo siempre y fue un compromiso inalterable, ¿no? Rico ganó 6 elecciones. Sí, es cierto. Sí, pero también, mira, Chávez, el 4 de febrero del 92, que él inicia ese golpe de Estado, fracasa. Y en su famoso discurso explica que por ahora
no pudo llegar. Después llega con los votos en el 98, trata de reformar la Constitución en el 98, no lo logra porque proponía una reelección eterna, pero no se la daba a los gobernadores. Se la da a los gobernadores, reforma la Constitución en el 99, se logra. Bueno, y ahí tiene su Constitución bolivariana que ahora está siendo interpretada por los sucesores. Por sus sucesores. Ambos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros analizando qué viene después de Chávez. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a tratar de ir cerrando el programa, como todos los viernes, con un poco de actualidad deportiva y después te anticipo lo que va a ser 1 + 1 = 3, humor. Muy bien, enseguida. Vamos con el Tano Lema. Está allá. ¿Cómo anda Santiago, Nora? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Bueno, Bien. para ir repasando un poquito de información deportiva, en la antesala un fin de semana que se viene con muchísimo fútbol. Fue una semana complicada para equipos de la Copa Libertadores en la Argentina porque Newell's perdió en su estadio frente a la U de Chile y se le complica al conjunto del Tata Martino la clasificación a la instancia de octavos de final. Rápidamente en ventaja se puso el conjunto chileno, 2-0 estaba perdiendo. Fue el descuento de Ignacio Coco, un Ignacio Coco que suena para el próximo campeonato ser parte del equipo de Bianchi, que descontó pero no le alcanzó. Tigre sobre la hora pudo ganar 1-0, un partido que estaba muy complicado, pero gol de Peñalba sobre el final para quedarse con esa ventaja. Derrota de Boca el día de ayer frente a Nacional por 1-0 y empate de Arsenal en el estadio de São Paulo 1-1 por Copa Libertadores. Bueno, muchísimas gracias. ¿Queda algo, Lema? Sí, la antesala de lo que será este campeonato de torneo final. Boca enfrentando a Rafael en Santa Fe, lo más destacado, y River frente a Colón en el Estadio Monumental. Bueno, muchísimas gracias. Como todos los viernes, el Tano Lema que nos ilustra sobre deportes. Y por ahí el lunes mete algún bocadillo sobre lo que viene. Muy bien. Bueno, nos vamos con humor. ¿Querés? Sí, esta nueva sección que tenemos de 1 + 1 = 3, humor, así que... Con Juan Acosta. Con Juan, Pronto vamos. Un programa entero de humor, pero por ahora disfruten de lo que le vamos adelantando. Pedacito. Pedacito. Buen Chau. fin de semana, chao. Acosta, ¿qué haces? ¿Vos qué haces acá? No, vos qué haces acá. Y nada, estoy triste. Me vine a caminar por la ciudad porque estoy triste. ¿Vos también? Y viste, es una pérdida muy grande. Y un día como hoy, realmente. Yo creo que el 5 de marzo va a quedar grabado en la retina de todos los argentinos. O sea que aparte de actor, pintor, rock and rollero, tenés sentimientos sociales. ¿Cómo no voy a tener sentimientos sociales si es un tipo que ayudó a muchísimas personas? Me estás conmoviendo, pero no me parece que vos tuvieras ese tipo de pensamiento. Tengo ese tipo de pensamiento porque para mí fue siempre un referente. ¿Te interesan los pobres? Pero ¿cómo no van a interesar a los pobres? Fue un referente. Y no solo fue un referente, sino que además estuvo por la lucha de todos los que queremos ser felices. Te interesan los humildes, los que no tienen nada y les dio algo. Exactamente. Aunque sea una sonrisa. Sí, señor. ¿Desde cuándo te pasa esto? Bueno, desde siempre. O sea que vos estás así por Chávez. No, yo estoy así por el negro Olmedo, papi. Hoy se cumple un aniversario más. No aprende más, Acosta.